Ellas también. Un programa que recupera figuras femeninas eclipsadas en la historia. Hoy hablamos de Pepa Caballero. Nace en 1943 en un Carmen del Albaicín de Granada. Desde pequeña le apasionan los colores y la pintura, y con 10 años su padre la matricula en la Escuela de Artes y Oficios. Primero estudia corte y confección, lo que es probable que despierte su amor por las líneas y la geometría, y más tarde estudia pintura y modelado. Se espera que trabaje en la tienda de ultramarinos familiar La Perla, pero Pepa tiene otros planes y describe cómo fabrica sus propios cuadros a la gestora cultural Tecla Lumbreras. El padre tenía un ultramarino y con los embalajes, los sacos, ¿no?, de las patatas, pues construía cuadros, ¿no? Y si había que ampliarlo, pues le cosía otro. Y los marcos lo hacía también con esos embalajes de madera. O sea que era una tía muy creativa. Durante sus años granadinos viaja con una beca al Prado, donde se empapa de los clásicos y se deslumbra con Fray Angélico. Y le ofrecen una beca en el Departamento de Arte de la Chicago University, pero Pepa no la acepta porque se debe a su familia. Primero cuida de sus hijos y después cuidará de su madre enferma. Como muchas mujeres, equilibra la crianza y los cuidados con su carrera profesional, y es lógico pensar que el silencio creativo que se produce en estos periodos afecta a su proyección artística. Ella me citó a mí la frase de Sonia Delaunay que decía: he tenido 3 vidas, una para Robert, otra para mi hijo y mis nietos y otra más corta para mí. Dice, no me arrepiento de haber dedicado, pero inevitablemente pues dediqué menos tiempo, ¿no?, a mi trabajo. En 1968 obtiene el título de profesora de dibujo de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla. Su familia no puede permitirse su traslado y Pepa completa sus estudios por libre desde Granada, en solo 3 años. Las obras que presenta en los años cercanos a su formación son composiciones realistas, que se corresponden con el lenguaje figurativo de la academia: paisajes, bodegones, retratos de tipos populares. Milita socialmente, trasladando al lienzo mendigos, ciegos, castañeras, ancianas. Era también militante, ¿no?, porque en esa época fue la guerra del Vietnam y ella hizo cuadros sociales, vamos, de apoyo contra la guerra. Pepa es una pintora experimental y al terminar sus estudios en Sevilla comienza a realizar sobre composiciones todavía figurativas algunos ensayos de reducción tonal que poco a poco desembocan en piezas monocromas. Durante una década trabaja como profesora de dibujo en diversos centros e institutos de enseñanza media de Andalucía, hasta que en 1974 abandona valientemente el magisterio para dedicarse exclusivamente a la pintura. Hacer ya exposiciones individuales y hasta que llega el amor. Bueno, pero también dentro de eso seguí trabajando. Para mí lo más importante era mi familia. Llevar las dos cosas es muy difícil. Dejé de dar clases, pero lo que nunca he hecho es dejar de pintar. Nuestra pintora sabe aprovechar el tiempo. Al año siguiente consigue el primer premio de la Bienal Internacional de Marbella y 2 años después el de Zamora. En 1973 se traslada a Málaga, pero un año antes presenta allí su primera exposición individual que marca el inicio de su salto hacia la abstracción, la serie geométrica de rojos y negros. Yo empecé siendo figurativa. Al hacer también las Bellas Artes, no había más remedio que apurar del natural todo lo posible y lo imposible. Y evolucionando con ese lenguaje un poco más personalizado, que de la abstracción no se parte.
A la abstracción se llega. Caballero describe su llegada a Málaga como una experiencia liberadora. La presencia del mar le ofrece una nueva sensación de libertad. Su obra adopta una perspectiva panorámica y horizontal y los rojos y verdes granadinos dan paso a una paleta azul. En estos inicios artísticos de la década de los 70, Caballero se enmarca en el llamado informalismo abstracto. Sus obras se caracterizan por cuadros de gran formato, dominados por el rojo y el negro, y sus composiciones son más simples, pero ya reflejan una búsqueda de la esencia a través del color. Ella elimina todos los elementos que te permiten identificar la historia y se queda con lo espiritual, porque a ella le interesaba. La visión de esos cuadros sobre los que ella estudia e investiga, a ella le interesa la impronta, la impresión que han dejado en ella, ¿no? Lo que hace es provocarte sensaciones que me llaman a profundizar en lo que está diciéndome. En 1979, Pepa Caballero cofunda el colectivo Palmo. En el momento fundacional es la única mujer y una de las más jóvenes. Su lenguaje vanguardista se aleja de los planteamientos convencionales y comerciales y se preocupa por abrir espacios culturales que alberguen proyectos que no tienen espacio en las galerías tradicionales de la ciudad. Mientras que otros miembros del colectivo exploran el surrealismo, el informalismo o la nueva figuración, Pepa Caballero apuesta por la abstracción. Y elige ese camino a pesar de que sabe que el arte abstracto es un coto cerrado a la práctica femenina y que esto no le va a ayudar en su proyección artística. Y ella creía firmemente en su valía. Sí. Ella estaba convencida del valor de su trabajo, y esto además engarza con lo que tú comentabas de cuando ella de niña no le regalan la caja de pinturas y dice: yo quiero ser un hombre, ser libre y poder pintar cuando le dé la gana y no tener que ser tratada de otra manera por el mero hecho de ser una mujer, ¿no? María Lara, artista, amiga y su compañera en Bellas Artes, confiesa que Pepa era muy feminista, aunque no militaba. Creía profundamente en la igualdad y le importaban poco las dificultades de ser mujer en un mundo de hombres. Era una mujer que tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Lo que quería contar, lo que quería aportar, cómo quería llegar a los públicos. En 1985, con algunos de los miembros del colectivo Palmo, participa en el proyecto cultural Por un cambio de imagen. Es una iniciativa pionera de arte y urbanismo promovida por la Diputación de Málaga para embellecer la barriada del Palo. Pepa pinta su mural en la pared del edificio donde ella misma reside. Ensaya soluciones y se decide por evocar tonos de luz y puestas de sol en franjas de color, a modo de rasgones de papel. En 1983, Pepa se traslada a Zamora. Nuevamente su entorno la influye. De este periodo es la serie Después de la poda, que evoca paisajes y sensaciones luminosas. Investiga sobre la repetición, la pincelada y la retícula, y destacan la libertad con la que usa el color y la rapidez que puede adivinarse en su ejecución. Cuando está en Zamora, que es muy abundante su producción, que es pues entre un puntillismo, a mí me ha recordado en muchas ocasiones, y lo he escrito, en los modos de pintar de Van Gogh. A finales de la década de los 80 regresa a Málaga y durante los 90 viaja a Grecia, Italia y Estados Unidos. Estas experiencias transforman profundamente su obra e inician nuevas investigaciones, inspirada esta vez por la cultura clásica, las grandes obras de la historia de la pintura y el redescubrimiento de artistas abstractos contemporáneos. Había estado en Nueva York y había estado en Washington, y que era bastante posible que hubiera podido ver obra de Agnes Martin porque están en la colección de los museos del MoMA. Hay una corriente americana que hemos visto por ahí, el engarce con Pepa. Abstractos geométricos, pues Nolan, Rothko incluso, aunque Rothko es también más lírico, pues Peter Halley, ¿no? Habíamos visto. Su viaje a Grecia le deja una impronta especial y logra fusionar influencias clásicas con su lenguaje abstracto contemporáneo. En esta etapa surgen las series Partenón y Mediterráneo.
En ella se introduce una geometría más estricta y referencias a la arquitectura clásica. Organiza sus obras en dípticos y trípticos y muestra un interés narrativo. Su paleta evoca los colores de la tierra y el resplandor de la luz sobre la Acrópolis. El dorado se convierte en un elemento significativo, creando un efecto luminoso que añade una dimensión espiritual a sus composiciones. Empieza con las cuestiones arquitectónicas, pero primero minimalistas, en el sentido de que reproduce en cierta medida las formas, la abstracción de las formas, la representación de la columna por rayas verticales, los rectángulos de lo que podían haber sido unas baldosas, un patio, un foro. Luego hay una influencia de los frescos pompeyanos por los colores y por las formas. Y después la influencia también, que es fundamental, hemos visto, de Fra Angelico. El lenguaje de madurez de Pepa es la abstracción geométrica. Emplea formas geométricas básicas como módulos en sus composiciones y repite y combina estos elementos para crear estructuras visuales complejas, en las que formas y colores representan los elementos básicos que componen la naturaleza de su entorno: la luz, el agua, el aire, el cielo, la tierra. El rojo, la tierra, una cosa sólida y muy importante, pero también puede significar el cielo hecho tierra. El negro es la profundidad, el recogimiento, la intensidad, es algo lleno de vida, donde todo puede resonar con una fuerza tremenda. El oro es la luz a lo bestia. Es la luz cegadora, el oro es el halo. Vamos, yo empecé con unos toques muy leves de dorado, más que nada en homenaje a Fra Angelico. Y ya se ha ido apoderando el dorado de mí, que es como si quisiera meterlo todo en ese halo, y voy a poner cursi, en ese halo divino. En el vídeo La verdad de cada uno, de Luis Ordóñez, podemos ver a Pepa en el 2008 explicándonos su proceso de trabajo. La vemos moviendo cartulinas sobre un lienzo, en un estudio con grandes mesas que le permiten trabajar en horizontal. Mi sitio de trabajo, donde yo vengo todos los días, como si me fuera a la oficina. Pero me siento muy bien aquí. He intentado crearme un ambiente relajado, una burbuja, y yo ya vengo predispuesta a seguir lo del día anterior o a emprender cosas nuevas. Pero realmente esas cosas ya las tengo en la cabeza dando vueltas. Cojo un lápiz, un papel, intento esa idea, hacer 4 líneas, fijar un poco la idea, y una vez que la tengo la idea un poco más o menos clara, no siempre, pero casi siempre, hago un boceto, tengo una mancha previa y voy colocando a lo mejor cartulinas, papeles, lo que yo quiera, ¿no? Y voy dándole forma, ¿no? A Pepa le gusta crear en lienzos de gran tamaño, que a veces pueden medir más de 130 centímetros por 90 de ancho. Con frecuencia utiliza 2, 3 o más paneles relacionados. Cada uno de estos módulos no solo tiene su propio significado, sino que también contribuye a contar una historia más amplia o a explorar un concepto específico. Pepa advierte que estos polípticos pueden combinarse siguiendo diferentes criterios. Yo diría que hay como 2 características de ella. Por un lado, las proporciones y los formatos. Y también esa combinación, cuando son cuadros pequeños, que hace de dípticos, trípticos, polípticos, pero aparte también el color. El uso del color es otra característica definitoria de las composiciones abstractas de Pepa Caballero. No son meramente decorativos, cada tono lleva consigo un significado simbólico o emocional. Sabemos que le interesaba Kandinsky. En alguna entrevista llega a afirmar que sus textos de lo espiritual en el arte y punto y línea sobre el plano eran la Biblia para ella. En su evolución como artista, la primera década del siglo XXI es un periodo muy prolífico. Revisa grandes obras renacentistas y barrocas y explora conceptos como el espacio, el movimiento, la perspectiva y el trampantojo. Su trabajo es más dinámico, abandona la retícula y experimenta con líneas horizontales y diagonales.
y el color se convierte en protagonista indiscutible de sus obras. Lo único que me parece a mí que introduce, sobre todo en la última época, es el juego con las diagonales ya continuamente y con las perspectivas. De hecho, hay una obra que es incidencia de la luz y que puede verse de dos maneras. Puedes ver dos cosas diferentes, o un espacio hacia adentro o un espacio hacia afuera. Lo que consigue Pepa en algunos de sus cuadros es conseguir profundidad sin figura, gracias a simplemente los módulos y los planos y los colores. Pepa Caballero recibe en el 2011 el reconocimiento de su ciudad con la Medalla de Oro a las Artes Plásticas del Ateneo de Málaga. Un año después, fallece a consecuencia de un cáncer de pulmón, el mismo día en que se inaugura su exposición colectiva en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. Pepa Caballero era muy consciente del valor de su pintura y confiaba en su éxito. Recibía reconocimiento de sus colegas y comenzaba a tener los apoyos necesarios para lograr su merecida proyección. Como reconoce Juan Antonio Álvarez Reyes, director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Pepa Caballero fallece pronto y además en un momento esplendoroso de su carrera artística que la hubiera relanzado de manera definitiva. Yo creo, por una parte, que sí estaba reconocida. La gente se acuerda de ella, la gente mayor se acuerda de ella, de haber visto sus exposiciones, y no solamente artistas, y de haber ido con placer a ver sus inauguraciones. Realiza desde principios de los años 70 hasta su muerte una veintena de exposiciones individuales y participa en medio centenar de exposiciones colectivas. Su abundante obra se encuentra mayoritariamente en manos de sus hijos, Adalia y Daniel, y de su sobrina, también llamada Pepa Caballero, que atesora las obras que el hermano de Pepa le compraba cada vez que exponía y sin que ella lo supiera. Nos sorprende que, siendo una de las artistas más relevantes de la escena artística malagueña reciente, su presencia continúe siendo una novedad en el panorama expositivo y su representación en las colecciones locales o autonómicas tampoco está a la altura si la comparamos con la de sus colegas de generación. Podemos decir que la invisibilización de Pepa Caballero durante su vida es resultado de una combinación de factores: el dominio masculino en el arte abstracto, la desconfianza del mercado del arte hacia las mujeres, su vida desarrollada en una ciudad de la periferia y los silencios creativos generados por la crianza y los cuidados de su familia. En el caso de muchas artistas, cuando mueren, se acabó todo. Lo ves como en las ciudades, a medida que los hombres van cumpliendo una edad, todas las instituciones se ocupan de ellos, les compran obra, les hacen exposiciones, retrospectivas. Lo que es propio de aquí, los artistas que realmente han luchado por generar algo autóctono y desde las propias raíces de la ciudad o de la cultura andaluza, no se estudia porque se cree que no es lo bastante bueno, así de simple. Para que esa colección y esos artistas estén conectados con Europa. Eso lo hace un museo, porque eso es un trabajo museográfico. Eso en esta ciudad no ha existido nunca. Pepe Aguilera, que era un artista granadino, que vino a Málaga también, me dijo: todo lo que viene de fuera nos parece estupendo, pero Málaga madrastra, que no quiere a sus hijos. Afortunadamente, investigadoras como Isabel Garnelo y Carmen Cortés, feministas y miembros de IGIUMA, Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad, trabajan para visibilizar su obra, con el objetivo de situarla en el mapa de la abstracción española y destacar su legado en el arte contemporáneo. La recuperación de su figura no solo enriquece nuestra comprensión del arte abstracto español, sino que también desafía las narrativas tradicionales que excluyen sistemáticamente a las mujeres artistas, recordándonos la importancia de revisar críticamente la historia del arte desde una perspectiva de género. Todavía estamos en las historias de que el primer abstracto fue Kandinsky, y no es cierto. Se ha teorizado e historizado como que el pionero siempre es un hombre, pero los pioneros, incluso en el descubrimiento de América, fueron muchos y muchas. Yo creo que la búsqueda hacia ti mismo, a encontrarte lo más de acuerdo con lo que estás haciendo
Y ir de la figuración vas cada vez esquematizando más, y llega un momento que esas formas que son totalmente reconocibles, te quedas con lo que es la esencia, como puede ser el movimiento, el color, y se va convirtiendo en un mundo mucho más interior, en un lenguaje propio, y ya no hay forma reconocible. A eso que tú llevas dentro, a ese cúmulo de ideas y de sensaciones que después las quieres sacar a través de tu obra, a eso se le llama espíritu, ¿no? Mi agradecimiento a Tecla Lumbreras, Isabel Garnelo y Carmen Cortés por su participación en la charla informal que ha alimentado este podcast, y a Luis Ordóñez por prestarme la voz de Pepa de su documental La verdad de cada uno.